Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Hoy nuevamente nos estamos comunicando a través de nuestra plataforma de la facultad para desarrollar nuestra clase número 3 de la asignatura de Psicología General con el tema la motivación. ¿Qué es lo que le mueve al ser humano? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer algo? Y a eso llamamos motivación. Y para poder desarrollar este tema, vamos a hablar de lo que es la teoría de la personalidad de Abraham Maslow. Maslow es un investigador psicólogo que formuló los impulsos o las motivaciones del ser humano y eh, desarrolló una teoría y a través de ella todo un mecanismo de cómo el ser humano se siente atraído para hacer algo. Entonces vamos a evocarnos a lo que es la teoría de la personalidad de Abraham Maslow. Y para desarrollar la teoría de la personalidad de Abraham Maslow, vamos a desarrollar los siguientes subtemas. La biografía de Maslow para poder proyectarnos en lo que es el tema de la motivación, corrientes de su teoría, la fundamentación, los principios del existencialismo que influyeron en su teoría, y las fundamentaciones, la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, la jerarquía de motivacional sería, ¿verdad? Y las características de las personas autorrealizadas según su teoría. Aquí una pequeña reseña de su biografía. Yo quiero que ustedes lo hagan más extensamente, pero aquí les doy unos tips, ¿verdad? Unas pinceladas de lo que es la biografía de Abraham Maslow. Maslow nació en Brooklyn, en Nueva York, el 1 de abril de 1908 y falleció el 8 de junio de 1970. Estudios, coeficiente intelectual 195, tenía un coeficiente intelectual altísimo, era un genio, muy poca gente tiene este coeficiente. Estudió leyes en City College de Nueva York durante 3 semestres, pero se interesó por la psicología al trasladarse a vivir a Wisconsin. Recibió su doctorado en el año 1934 en psicología de la Universidad de Wisconsin. Datos importantes de la familia. Datos de la familia: hijo de inmigrantes rusos, mayor de 7 años entre sus hermanos, de 7 hermanos, de carácter solitario y refugiado en los libros. Es una persona que leía muchísimo. Se casó con Berta Gurman, su prima mayor, y tuvo 2 hijos. Profesor en Working en el año 1951, jefe de departamento de psicología de Brains. Sus aportes: la famosa jerarquía de las necesidades de Maslow, teoría de la motivación humana, teoría de la personalidad, indicador de la tercera tendencia psicológica. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 corrientes psicológicas grandes en la historia de la psicología. La corriente de la psicoanálisis, que es su propulsor Sigmund Freud, que vamos a estudiar su teoría también de la personalidad de Sigmund Freud, la corriente del psicoanálisis, vamos a explicarlo más detalladamente. Está también la segunda corriente, la corriente de la teoría conductista,
También vamos a estar hablando también la teoría de Pavlov, en qué consiste la teoría de Pavlov, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Vamos a estar trabajando también con eso. Y también vamos a estar estudiando la teoría humanista de uno de sus grandes propulsores, es, como ya les dije, Abraham Maslow. Tienen dos grandes propulsores, Abraham Maslow y Roger, pero nosotros solamente vamos a trabajar ahora con la teoría de Abraham Maslow, que es muy lindo, a mí me gusta mucho, es una teoría que se utiliza muchísimo hasta hoy en día. Pero primeramente, para adentrarnos en nuestro tema, vamos a analizar un poco en forma general en qué consiste la corriente de la psicología humanista. La teoría de Abraham Maslow, como ya dijimos, es una teoría sobre la motivación humana. La concepción de que poseen las teorías humanistas sobre la personalidad, y como ya les dije, su propulsor es Abraham Maslow. El humanismo, ¿qué es? Es una vertiente que inicia alrededor de 1970 y 1980. Se focaliza en el aspecto positivo de la existencia humana, en la confianza de la bondad y su tendencia hacia el equilibrio. Posee una concepción integral de las personas. A mí me gusta mucho esta corriente porque abraza el aspecto positivo de la persona, el ser humano en su totalidad. La psicología humanista es considerado un movimiento que se concentra en aquello que hace el ser humano en forma general, en forma integral. Surgió, como ya les dije, en la década de los 50 del siglo XX, debido a la insatisfacción producida por la psicología científica del momento, que era el conductismo y el psicoanálisis. Estos psicólogos, conductistas y psicoanalistas habían creado una imagen parcial del ser humano, incompleta, con lo cual había desmenuzado al ser humano, reduciéndolo a mecanismos de estímulo y respuesta o a un pozo de conflictos inconscientes. Todo lo que se explicaba en aquel entonces. Entonces, la ideología del movimiento humanista proviene de la filosofía existencialista, que consideraba al ser humano como único en el mundo. La psicología humanista afirma dos cosas: cada persona es único y autónomo. Los fundamentos de la psicología humanista: énfasis en aquello único y personal de la persona humana, confianza en la naturaleza y búsqueda de aquello natural, concepto de la conciencia ampliada, trascendencia del ego y dirigirse hacia la totalidad que somos, superación de la escisión mente-cuerpo, o sea que no podemos dividir de la mente y del cuerpo, o sea que todos somos uno. Reequilibrio entre polaridades y revaloración del componente emocional. La parte emocional, entonces, para el humanismo es muy importante. Maslow estudió a las grandes mentes humanas. Él se evocó a trabajar e investigar qué les hizo exitoso. Por ejemplo, a Einstein, ¿qué le hizo exitoso? A los grandes científicos, a los grandes, por ejemplo, Ford, grande en el campo de los automotores. Él analizó y estudió su personalidad, y de acuerdo a eso él elaboró un esquema
de cómo medir la personalidad, y eso ayuda muchísimo, y analizó qué es lo que le mueve al ser humano para actuar, qué es lo que hace que la persona se interese y haga algo, qué es lo que le motiva. Entonces eso también él estudió y es muy importante, muy interesante su teoría. Por eso estamos empezando con esta teoría que es bastante positiva, porque busca el lado bueno del ser humano. Mira el lado bueno del ser humano, y a mí me gusta mucho, por eso quise empezar con esto. Y después vamos a ir viendo las otras corrientes con sus grandes propulsores que aportaron muchísimo también para que la psicología tenga cuerpo, vaya evolucionando y llegue a lo que es ahora el humanismo. Principios del existencialismo que influyeron en la teoría de Maslow. ¿Cuáles fueron las bases? Él creía en la libertad, en el devenir y la existencia humana. Estas fueron las bases de su teoría. Eh, el ser humano tiene que ser libre para poder actuar y poder autorrealizarse. Según la pirámide de Maslow tenemos escalas de necesidades, y cada vez que vamos satisfaciendo estas escalas, estas necesidades, vamos a llegar a la autorrealización. Para eso tenemos que tener libertad, para eso tenemos que tener el devenir, o sea, sentirnos qué es lo que nos espera. Está todo ahí enfrente, y es cuestión de trabajarlo para poder lograrlo. Y la existencia humana, o sea que el ser humano como un total, como algo positivo, que puede llegar a crear su futuro, a crear su persona y ser una persona exitosa. Puede trabajar en eso para poder llegar al éxito. Demasiado importante estas bases que tuvo en cuenta Maslow para poder entablar su teoría, que vamos a nosotros con los materiales que le pasé van a poder explicarlo muy bien cada criterio. Teoría de la personalidad de Abraham Maslow. El pensamiento original de Maslow fue el estudio de la personalidad a través de la motivación. Estableció su criterio sobre la personalidad a partir de estudios de personas muy exitosas y creadoras. Plantea la idea de que el ser humano posee los recursos internos para crecer, progresar, y su enfoque se basa en hacer crecer este potencial, remover obstáculos, fortalecer las capacidades positivas del ser humano. Como ya les dije, Maslow estudió a personas exitosas, a personas que crearon, que cambiaron el mundo. Por ejemplo, la creación de la electricidad, de la luz, el reloj, quien creó el reloj. Entonces son ideas revolucionarias, y él estudió a estas personas que fueron exitosos y pudo entablar. Él creía en el ser humano, en su interior, que tiene todo adentro. Nosotros cada uno tenemos todo el potencial para crecer y progresar, que tenemos que saber enfrentar los obstáculos y poder derribar estos obstáculos para poder alcanzar lo que deseamos, para poder autorrealizarnos, que vamos a estar mirando en los siguientes diapositivas. Maslow era muy optimista respecto a la humanidad, y afirma que todas las personas tienen una naturaleza buena, pero está marcada por una serie de necesidades que hay que satisfacer. Por lo tanto, aquello que motiva a las personas es la búsqueda del equilibrio entre la necesidad y la satisfacción. Abraham Maslow conceptualizó de forma muy sencilla la manera de determinar las necesidades de una persona a través de la jerarquía de necesidades, como él lo llamó, en una pirámide. Es
en respuesta a las preguntas básicas que nos hacemos. ¿Cuáles son nuestros motivos que provocan las conductas de las personas? Maslow elaboró una teoría muy completa sobre la motivación de las personas que vamos a estar mirando. En el año 1943, Maslow formuló un concepto de jerarquía de necesidades que influye en el comportamiento humano. Se identifican 5 niveles y cada uno de ellos se activa solamente cuando la necesidad del nivel inmediatamente inferior está razonablemente satisfecho. Entonces, cada eslabón tenemos que satisfacer para poder alcanzar el siguiente eslabón, para poder desarrollar. Maslow concibió esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el transcurso de la vida. Nosotros tenemos dos grandes divisiones en la motivación. Las necesidades de déficit y la motivación del crecimiento personal. O sea, el primer eslabón que nosotros tenemos que satisfacer es la de la necesidad fisiológica: respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Tenemos que tener satisfechos. Si nosotros estamos con hambre, no vamos a estar pensando en, en el siguiente eslabón, que es, por ejemplo, la seguridad física, el empleo, los recursos, la moral, la familia, la salud, la propiedad privada, que es de seguridad. Y si nosotros no tenemos satisfecho esto, no podemos pensar en lo siguiente, que es la afiliación: amistad, afecto, intimidad sexual. Y después tenemos el reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y el último escalón, autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aspecto de hechos, resolución de problemas. O sea que llegamos a la cumbre de nuestro desarrollo personal y hay unas ciertas características que tiene la persona autorrealizada, que vamos a estar analizando también aquí en este trabajo. Las necesidades fisiológicas básicas, que son la homeostasis. Buscamos el equilibrio. Homeostasis es equilibrio. Buscamos conseguir esto y equilibrar. La necesidad de respirar, la necesidad de beber agua, la necesidad de dormir, la necesidad de regular la homeostasis, ausencia de enfermedad, necesidad de comer, necesidad de liberar desechos corporales, la necesidad sexual. Son las necesidades básicas que nosotros en nuestro trabajo vamos a explicarlo así con más detalle. Y después tenemos la necesidad de seguridad y reaseguramiento, según la necesidad de que la persona se sienta seguro y protegida. Incluso puede desarrollarse una necesidad de estructura. Dentro de las necesidades de seguridad se encuentra seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de ingresos y recursos, seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad de la propiedad personal, que también vamos a nosotros desarrollar más detalladamente en el trabajo. Luego tenemos las necesidades de amor, de pertenencia o afiliación. Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Son las necesidades de asociación, participación y aceptación. Las famosas redes sociales, cuando necesitamos que los demás nos acepten. Entonces la amistad, de las relaciones afectivas en el grupo, la sensación de comunidad, de formar parte de un grupo, ¿verdad? Se satisfacen mediante las funciones de servicio y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. Después tenemos la necesidad de estima o reconocimiento.
se refieren a la manera en que se reconoce el trabajo del personal. Se relaciona con la autoestima. Maslow describió dos versiones de las necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es cuando la relación con los demás, ejemplo, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, son necesidades que nunca se pueden satisfacer cuando la persona se siente muy insegura y necesita el reconocimiento y saca fotos y fotos y envía fotos. Cada minuto saca fotos que está haciendo, dónde se está yendo. Entonces muestra una fachada en las redes sociales, eh, eh, muestra cada minuto que está haciendo. Entonces, según Maslow, esto es por baja autoestima. O sea que tiene la necesidad tremenda de reconocimiento. Y cuando la autoestima es alta, comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, logros, independencia, libertad. O sea que la persona está segura de lo que uno es y no necesita demostrar, no necesita la aprobación de los demás. Entonces uno sabe el camino correcto y entonces va siguiendo el camino correcto. Entonces esto es lo que explica Maslow. Y por último tenemos la autoactuación o autorrealización. Son las más elevadas, se hallan en la cima de la pirámide, la cima de la jerarquía. A través de su satisfacción personal encuentran un sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. O sea que a mí me gusta lo que es la carrera de medicina, trabajo, estudio, me recibo, me siento pleno, estoy haciendo lo que me gusta y por ende hago tan bien mi trabajo porque me gusta mi trabajo, entonces se me remunera eso en forma alta. Entonces mi servicio es tan bueno entonces que la gente me paga bien por mi servicio. Entonces yo me siento bien conmigo misma y puedo alcanzar la plenitud de mi persona. Entonces a eso se refiere a autorrealización. Se trata de las necesidades que no comprenden balance o homeostasis. Tienden a ser aún más insaciables a medida que los alimentos son aquellos continuos deseos de llenar potenciales, de ser todo lo que se puede ser. Es una cuestión de ser más completo, de estar autoactualizado. O sea que tener lo que tanto anhelo, lo que tanto procuro por mí y puedo tener un equilibrio de personalidad. Y Maslow describió cuáles son las características de cuando una persona está autorrealizada. Entonces Maslow a través de sus estudios descubrió 16 características que las personas autorrealizadas deben de tener: punto de vista realista ante la vida, aceptación de ellos mismos, de los demás y del mundo que los rodea, espontaneidad, preocupación por resolver los problemas, necesidad de intimidad, independencia y capacidad para funcionar por su cuenta, visión o estereotipada de la gente. Y estos son los valores: valores democráticos, habilidad de separar los medios de los fines, sentido de humor vivo y no cruel, creatividad, inconformismo. Una persona desea y procura. Entonces son las características de una persona autorrealizada.
Nosotros en nuestro trabajo vamos a ir viendo, esto yo le di un tip general nomás lo que es el trabajo de Maslow. Nosotros con nuestro trabajo vamos a explayarnos más en estos puntos que yo les expliqué. Y ojalá que les guste y vamos a seguir trabajando sobre eso. Yo les voy a mostrar la actividad, como ya les dije, como las otras clases, cómo vamos a hacer la tarea y vamos a ir desarrollando. La actividad que vamos a hacer es, como ustedes ya saben, vamos a hacer un trabajo de 10 páginas como mínimo, 10 páginas en adelante, y al guardar el documento vamos a guardar el archivo clase 4 sistema nervioso central, su nombre y apellido del alumno, del dueño del trabajo. Espero que les haya gustado el tema. Es muy lindo. Motivación, cuál es el impulso del ser humano. Cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Hasta pronto.